Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. La novia dice: sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos permites estar una vez más, Señor, aquí en tu casa, Padre, para poder, Señor, escuchar de ti la instrucción de tu palabra, la cual, Señor, yo sé, Dios, que esto no es en balde, Señor, Padre, porque tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que tú me ayudes en la exposición de tu palabra y que tu pueblo pueda ser bendecido y edificado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos en la Escritura a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Colosenses 2:9. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana a la casa del Señor. Colosenses 2:9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Tome su asiento. Vamos a seguir hablando respecto a los atributos de Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento. Ya hemos visto algunos, cómo es que en el Antiguo Testamento se habla de Jehová siendo el Salvador y en el Nuevo Testamento se habla de Jesús siendo lo mismo, también como el Creador. Y en esta mañana voy a tomar otro de sus atributos, el cual es ser Rey. Y dice, mire, como lo estamos haciendo, voy a tomar una escritura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. En los Salmos, el capítulo 10, el verso 16, la palabra de Dios se refiere a Jehová de esta manera. Y dice: Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. O sea, los judíos en el Antiguo Testamento creían que Jehová es Rey. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando se está refiriendo también a Jesús, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, tenemos que entender que a lo que Pablo se está refiriendo en Colosenses 1:17 es a Jesús. No se está refiriendo a Jehová para que lo llame el Rey de los siglos. Y no solamente eso, sino que él dice que al solo sabio Dios. O sea, porque como Pablo bien lo dijo en sus epístolas, y ya lo vimos la vez anterior, él solamente como judío, cuando de ser un judío ortodoxo, creyente en Jehová, creyente en las leyes, creyente en lo que dijo Moisés, cuando vino al cristianismo, eso no cambió absolutamente ni un ápice en la revelación que él tenía de un solo Dios. Así como nosotros, cuando venimos al mensaje, bueno, venimos de distintas denominaciones, de distintas creencias, pero cuando venimos al mensaje, el mensaje nos da realmente la revelación de lo que es la deidad. Por eso aquí Jesús
En el Antiguo Testamento el salmista se está refiriendo a Jehová como el Rey eterno, y Pablo, mire qué cosa, y Pablo en el Nuevo Testamento se está refiriendo a Jesús como el Rey de los siglos. O sea, exactamente lo mismo. Ese es como Rey. Otra escritura que también quiero colocar, de hecho ya la vimos en uno de los 7 nombres compuestos redentivos de Jehová, Jehová Ra, el cual es Jehová es mi pastor. Voy a volver a tomar las escrituras una vez más en el Salmo 23, que es con lo que David comienza hablando, el Salmo 23, el versículo 1. Él dice, Jehová es mi pastor. Ya vimos la vez anterior cómo es que David, siendo un pastor, él sabía exactamente lo que eso significaba, el cuidado que un pastor tenía por las ovejas, porque él mismo lo había tenido con las ovejas que él había recibido en encargo de parte de su padre Isaí, para que las atendiera, para que las cuidara, para que las sanara. Por eso él mismo lo dijo en el Salmo, dijo cómo es que les dio a que chupasen miel de la peña. Todos sabemos lo que eso significa. Cómo es que David en su zurrón traía un poco de miel y una piedra caliza, y entonces cuando una oveja comenzaba a enfermarse, cualquiera que sabe de eso, sabe que una oveja cuando comienza a enfermarse lo manifiesta por la nariz, porque comienza a estar moquienta. Y entonces, cuando él veía eso, entonces en aquel tiempo no había un veterinario al cual llevar David la oveja, pero él como pastor, sin duda alguna, había aprendido muchas cosas de la naturaleza. Así que tomaba aquella piedra caliza, que era el remedio para hacer que aquella oveja sanara. Pero ¿cómo hacer? Usted sabe regularmente, bueno, hoy en día los medicamentos que a veces le prescribe el doctor a una persona son inyectados, a veces tomados, pero en aquel tiempo, le digo, no había veterinario para buscar una inyección para una oveja. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Bueno, la única manera de que una oveja pudiera estar saludable era hacer que esa piedra caliza fuera introducida en su cuerpo. Bueno, pero ¿cómo? No había una inyección. Y no podía hacerla, agarrar el hocico de la oveja y ponerlo a que lamiera la piedra caliza, porque de por sí no le iba a traer. ¿Qué es lo que hacía David? Tomaba la piedra caliza, le untaba un poco de miel, y eso, lo dulce, le atraía a la oveja. Y la oveja comenzaba a lamer la piedra, comenzaba a lamer la miel sobre la piedra caliza, y al estar lamiendo la miel, comenzaba a lamer la piedra, y eso hacía que aquella propiedades medicinales que tenía aquella piedra para la oveja surtieran efecto. David sabía eso. Por eso él dijo, lo hiciste lamer miel de la peña. Pero ¿cuál peña? De la piedra caliza. Ahora, entonces, eso era David refiriéndose a Jehová como el pastor. Por eso él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Recuerde, desde el Antiguo Testamento, Jehová mostró exactamente los mismos atributos que Jesús. Si David estaba enfermo, otro de los atributos o otro de los nombres de Jehová era Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Entonces, para David, por eso él estaba satisfecho. Y mire, esto es algo importante. Si para David Jehová era su pastor y él tenía la certeza que nada le faltaría, nosotros podemos tomar exactamente lo mismo cuando Jesús dice en San Juan, el capítulo 10, el verso 11. Jesús habla a título personal y dice, yo soy el buen pastor. Entonces, si para David Jehová era su pastor y nada le faltaría, para nosotros Jesús es nuestro pastor y también nada nos faltará. Hermano, eso es demasiado, eso es tremendo. Y no solamente eso, sino que él dice, el buen pastor su vida da
va por las ovejas. Y eso fue exactamente lo que Jesús no solamente lo habló, sino que Él lo demostró. Yo quiero pensar que en esta mañana cada uno de nosotros estamos identificados como ovejas de Él, como ovejas de su redil. Y entonces Él vino a dar su vida literalmente por nosotros. Por eso, si Jehová en el Antiguo Testamento era un pastor o el pastor, Jesús en el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo, con los mismos atributos. Ahora, ese es otro de los atributos de Jehová y de Jesús. Otro que quisiera tomar, mire, hay muchos, quizá en esta mañana yo esté tomando unos 4 o 5, quizá hay demasiados, pero solamente para hacer una comparación, porque después vamos a entrar ya de lleno a estudiar lo que Pablo llamó el misterio de la piedad, o sea, el misterio de la deidad. Por eso para mucha gente sigue siendo un misterio. Ahora, ¿cómo dejará de ser un misterio para alguien? En la medida que el Espíritu Santo se lo revele. Mire, porque al final de cuentas eso es lo que se sostiene. Yo mismo puedo citar una escritura y otra y otra y otra de la Biblia, pero si no tengo la revelación de ella, no surte ningún efecto. Por eso, estas cosas que estamos hablando ahora, yo sé desde luego que toda revelación que el Señor dé tiene que ser de acuerdo a la palabra. Porque hoy en día la denominación está llena de gente que tiene a diario multitud de revelaciones, pero si no cuadran con la Biblia, yo tengo mis serias dudas que realmente hayan procedido del mismo recurso que procedió la revelación que tuvo Pedro de quién era Jesús. Ahora, otro de los atributos de Jehová y de Jesús, Él es la luz. Mire, el salmista, también aquí en el Salmo 27, el versículo 1, él comienza diciendo: Jehová es mi luz. Ahora, eso es tremendo, hermano. Así como veíamos en el Salmo 23, que David dice, Jehová es mi pastor. Esto es importante, que la persona pueda personalizar los atributos de Dios a ella misma. ¿De qué le serviría a David decir, Jehová es el pastor? Bueno, podrá ser de alguien más, y qué bueno que lo sea, pero si no es mi pastor, ¿qué beneficio me hace a mí? Entonces uno tiene que tomar para uno mismo esos atributos. Por eso el salmista comienza diciendo, Jehová es mi luz. Ahora todos sabemos que cuando se requiere la luz, cuando la persona está caminando en tinieblas o cuando hay tinieblas. Por eso el salmista podía tener la certeza y decir, Jehová no solamente es mi luz, pero también es mi salvación, ¿de quién temeré? Si tan solo pudiéramos hacer nuestro este atributo de Jehová en esta mañana. Como decíamos la vez anterior, hay gente, personas en las iglesias que desechan el Antiguo Testamento. Porque dicen, bueno, es que para nosotros somos cristianos, así que solamente nos corresponde el Nuevo Testamento. Eso no es verdad. Porque Pablo dijo que la ley, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, es la sombra de los bienes venideros. Entonces, uno no puede negar la sombra, porque la sombra está hablando en tipo y figura de lo que es la realidad. Por eso él dice, Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús viene y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 12, dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién? Jesús. El que me sigue, o sea, el que sigue a la luz. Usted sabe muchas veces desde tiempos antiguos,
en las ciudades costeras ponían lo que era llamado un faro, que era una torre alta. Y en esa torre, bueno, ha venido cambiando a través de los tiempos. En la antigüedad se ponía una antorcha encendida para que los barcos, los marineros que estaban en alta mar y que perdían la brújula, no sabían manejarla quizá, y no sabían hacia dónde mirarse, hacia el sur, al norte, a cualquiera de los puntos cardinales, aquel faro les servía como guía. Porque aquella luz hablaba que en la dirección de donde procedía la luz había tierra firme. Ahora, es lo mismo con la palabra de Dios o con Dios mismo. Si Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es porque Él es el faro. Mire, en tiempo de turbulencia, en tiempo de tribulación, en tiempo de confusión, solamente hay una luz a la cual mirar, y esa luz es Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la luz, el que me sigue, o sea, aquel que sigue a la luz, no andará en tinieblas. Mire, esto debería hacer a un lado cualquier confusión que estuviera prevaleciendo en la mente de la persona. Sí, por eso, escuche, hay algo importante. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La versión King James dice, ser seguidores de mí. Nosotros no estamos avergonzados de estar siguiendo un mensaje, de estar siguiendo un mensajero, porque él siguió a Cristo. Ahora, por eso no tenemos por qué estar confundidos, porque Jesús dice que Él es la luz del mundo, y el que lo sigue a Él no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre, la luz de la vida. Ahora Él es en unos atributos de ser luz. Otro, Él es juez. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor determinó destruir a Sodoma y Gomorra, Lot no sabía lo que estaba sucediendo con Abraham. Él estaba dentro de la ciudad. Abraham estaba fuera de la ciudad. Mire, la palabra de Dios no comienza a estar vigente a partir de que se escribió. La palabra de Dios comienza a estar vigente desde que Dios la tenía en su mente. Le voy a decir por qué. Mire, todos conocemos la escritura de Amós 3:7. ¿Alguien de pura casualidad se la sabe? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto, no a sus siervos los pastores, no a sus siervos los evangelistas, no a sus siervos los maestros, no a sus siervos los apóstoles, sino a sus siervos los profetas. Ahora, la Biblia dice en Génesis, desde Génesis, que Abraham era un profeta. Usted dice, ¿dónde dice eso? El Señor le dijo a Abimelech cuando él estaba a punto de tomar a Sara, le dijo, regrésale a Abraham, su mujer, porque él es ¿qué? Mi profeta. ¿Qué cosa? ¿Cómo es que Dios reclamó para sí a Abraham como un profeta de Dios? Dijo, él es mi profeta. Y mire, Amós 3:7 todavía no se había escrito, pero la palabra de Dios es eterna. Y Dios, como Dios lo había pensado desde antes de la fundación del mundo, si Él iba a hacer algo, Él tenía que revelárselo primero a quien Él había pensado en su palabra. ¿A quién se lo iba a revelar? A su profeta. No se lo reveló a Lot, no se lo reveló a Sara, sino que Dios se lo reveló a su profeta. Todos sabemos eso, que el Señor le dijo que el pecado de Sodoma había subido hasta los cielos y que Él estaba determinado a destruir la ciudad. Y entonces Abraham comienza
como una labor de intercesión por Sodoma. No por la ciudad en sí, sino porque él sabía que ahí se encontraba su hermano en la fe y su familia. Por eso en Génesis 18:25, mire cómo se refiere Abraham en estos términos al Señor. Le dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Ahora, todos entendemos estas palabras, el significado de ellas. Pero entonces Abraham se refiere a Jehová y dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y desde luego que él es justo, desde luego. No hay injusticia en Dios. Entonces, Abraham se refiere a Jehová como el juez de toda la tierra. Mire, de cada uno de estos atributos hay muchas escrituras en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero yo solamente estoy tomando una de cada una. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, cuando el profeta Pablo está por terminar su jornada terrenal, él escribe a Timoteo y se está despidiendo, y él comienza a decirle primeramente que había peleado la buena batalla. Segundo, que había terminado la carrera. Y tercero, que había guardado la fe. Que Dios permita que nuestro testimonio pueda ser igual al de Pablo. Y por causa de eso, él sabía que por haber peleado la buena batalla hasta el final, por haber terminado la carrera y por haber guardado la fe, eso no era en balde delante de Dios. Sino que él dice: por causa de esto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, a Pablo, la cual me dará el Señor. Y luego Pablo, ¿cuál Señor? El Señor Jesucristo. Y luego Pablo aquí menciona otro de los atributos de Jesús y dice: juez justo. ¿Quién? Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová era el juez de toda la tierra, y en el Nuevo Testamento, Jesús viene a ser el mismo juez, pero Pablo le llama el juez justo. Dice: en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otro de los atributos: Señor de señores. Bueno, esa escritura es más conocida para nosotros, ¿verdad? El Señor en el Antiguo Testamento, o Moisés mejor dicho, cuando se refiere a Jehová, en Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 17, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. O sea, Él es el único Dios verdadero. Pero no solamente es Dios de dioses, sino que dice la Biblia: y Señor de señores. ¿Quién? Jehová. Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho, o sea, soborno. Ese es Jehová. En el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, cuando Juan está escribiendo los últimos eventos de la historia de este mundo y de la historia de redención, él habla cómo es que de los cielos venía un jinete montado en un caballo blanco. Todos entendemos, o al menos yo lo entiendo, que ese jinete es Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que los ejércitos del cielo le seguían. Todos sabemos que esos ejércitos del cielo no son los ángeles ni los arcángeles, sino que son, escuche, los mismos que aquí en la tierra habían formado un gran ejército en cada edad para pelear
en contra de un enemigo común, el cual es Satanás, en el cielo siguieron siendo los ejércitos, el ejército de cada edad. Entonces, los ejércitos del cielo venían siguiendo a aquel jinete del caballo blanco, a Jesús. Y entonces Juan, él se fija que en el muslo de Jesús y en su vestidura tenía escrito este nombre en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Así como, mire qué cosa, así como Moisés, aquel profeta del Antiguo Testamento, dijo que Jehová es Rey de señores, Juan en la isla de Patmos ve que Jesús, el mismo, es Señor de señores. Ahora, voy a terminar en esta mañana hablando, son muchos, pero solamente voy a tomar este último. Otra de la naturaleza de Dios es que Él no cambia. Por eso Él dijo en Mateo 24, siendo que Dios y su palabra son la misma cosa. Por eso cuando alguien dice, es que Dios me habló, yo no dudo en lo absoluto que Dios hable. Pero ¿qué fue lo que le habló? Si lo que habla no es de acuerdo, como dijo Isaías, a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. Mire, este es uno de los grandes problemas con la denominación. Que ellos aceptan cualquier tipo de voz y luego se la acreditan a Dios. Y a veces se apela a la pérdida de memoria de la gente. Alguien puede decir que el Señor le habló, que va a suceder tal cosa y tal cosa nunca sucede. Bueno, el asunto es que nunca le ofrecen una disculpa a la gente a la cual le hablaron de parte de Dios. Yo creo que es lo mínimo que se requiere, ¿no? Porque yo digo, el Señor me habló y me dijo esto. Resulta que no sucede. ¿Qué tendría que hacer un ministro honesto o una persona honesta? Pasar aquí y decir, hermanos, perdónenme, yo pensé que el Señor me había hablado. Pero a veces el orgullo humano es mayor que eso. Ahora, por eso, el Señor no es mejor que su palabra. O sea, esto que tenemos aquí no es otra cosa sino Dios en forma de letra. Ahora, desde luego que esta letra no es como leer la Ilíada o la Odisea de Homero o algún escritor griego. Esta palabra cobra vida. Esa es la gran diferencia entre la Biblia y cualquier otra literatura que pudiera existir en el mundo. ¿Es verdad? Mire, y aquí voy a introducir algo, aunque no es el tema, pero el mensaje es exactamente lo mismo. No sé si alguien, yo leí ese testimonio hace tiempo en grabación en La Voz de Dios. Creo que, no sé si alguien lo mencionó aquí, no recuerdo, probable sí, de que en la India una vez, qué cosa, una persona se le murió una vaca. Y a veces uno dice, oiga, pero eso pues, parece como que da risa, pero no, Dios es responsable por su palabra. La vaca estaba muerta. Y aquel hombre tuvo la inspiración, él iba escuchando uno de los sermones del profeta de Dios, de ponerle el sermón, el audio, a la vaca en la oreja. No sé si usted sabía eso. Hace poco lo publicaron, gracias a La Voz de Dios. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree? La vaca se levantó. Usted póngale un libro del Mormón a ver si eso sucede. Póngale cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es responsable por su palabra.
Por eso usted nunca, nunca se le ocurra separar a Dios de esta Biblia. No puede ni se debe hacer. Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Ahora, para terminar, el Antiguo Testamento, en Malaquías, el capítulo 6, ya terminó, solamente toma esta escritura rápidamente. En Malaquías, el capítulo 3, perdón, no es 6, Malaquías no tiene 6 capítulos. Malaquías 3, el verso 6, el Señor le puso un sello al Antiguo Testamento y Él dice, porque yo Jehová no me mudo. O sea, en otras palabras, yo Jehová no cambio. Eso es maravilloso. Mire cómo es que Dios pudo ponerle ese sello en el Antiguo Testamento para decirles a los judíos, yo quiero que ustedes tomen esto en cuenta, que yo no cambio. Eso es verdad, Dios no cambia. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una escritura que para nosotros representa mucho, y es Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? La sabemos de memoria, ¿verdad? Jesucristo es el mismo de ayer, del pasado, de hoy, de esta mañana y por los siglos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que Él no cambia, punto. Porque no puede cambiar o no puede ser el mismo y al mismo tiempo cambiar. Claro que no. Si Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, es porque no cambia. Puestos de pie, estos son algunos de los atributos de Jehová, del Antiguo Testamento, y de Jesús, del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco, Señor Jesús, en esta mañana, Padre, por estas porciones de la Biblia que hemos leído, Señor, las cuales vienen, Señor Jesús, oh Dios, a apuntalar nuestra fe, a fundamentarla en saber que tú eres el único Dios verdadero, y que, como dice tu palabra, que no hay nadie fuera de ti, Señor. Por eso a ti te damos nuestra adoración, la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno de ella, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estas palabras que están contenidas en tu palabra, Señor. Ponlas en nuestros corazones, Padre, como una revelación fresca. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.